Buenas tardes. Mi nombre es Dr. Oliver Comar. Yo soy un profesor en la Universidad de Zamorano en Honduras, la Escuela Agrícola Panamericana. Soy profesor de Ecología y de la clase de Manejo de Recursos Naturales. Aquí, como todos ustedes, estamos sufriendo los efectos de una pandemia en Honduras. Todavía no hay casos del coronavirus en el campus de Zamorano. Estamos afortunados, pero como todos estamos con las medidas de protección sanitaria y pensando en el futuro. De hecho, el título de la charla de hoy es "Llegó la hora de pensar afuera de la caja, el futuro para el desarrollo sostenible". Quiero saludar a todos los que están escuchando de los diferentes países, los graduados de Zamorano, los alumnos de Zamorano, colegas en Zamorano y otros amigos invitados. También quiero saludar a nuestro panel de comentaristas que van a comentar después de mi corta presentación. Tenemos unos alumnos de Zamorano, incluyendo una alumna de solo 17 años que es del colegio de Zamorano. Tenemos un colegio aquí en Zamorano también. Es mi hija Yvonne Comar. Ella tiene 17 años, está por graduarse. Y luego tenemos un alumno de pregrado, Carlos López, de El Salvador. Tenemos otro alumno de posgrado en la maestría de Agricultura Sostenible Tropical, que es de Ecuador, José Holguín. Tenemos un experto en cambio climático, mi colega Lenín Enríquez, profesor del Departamento de Ambiente y Desarrollo. Él está con nosotros también. Y por último, tenemos el presidente de la universidad, Dr. Jeffrey Lansdale. Pues bienvenidos a mis comentaristas. Gracias por acompañarnos.
Ahorita, para que todos entiendan un poquito la estructura del webinar, por el momento solo yo puedo estar hablando, pero ustedes pueden escribir o anotar sus preguntas para que al final de esta presentación hay una oportunidad de que yo y los panelistas podemos escuchar sus preguntas y contestarlas. Será bueno que cuando comenten también el país de donde vienen. Van a ver una presentación en PowerPoint ahorita, unos 25 minutos. Yo voy a explicar mi punto de vista y luego vamos a tener una pequeña pausa de 3 minutos para que puedan llenar su vaso de agua o buscar una taza de café. Y siguiendo de esto, vamos a escuchar de los 5 panelistas durante un total de 10 minutos. Luego tendríamos unos 15 minutos para discutir las preguntas. Aquí en Honduras estamos en el día 45 de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. Y estamos en lockdown, estamos en cuarentena, de hecho toque de queda absoluto en todo el país y muchas personas ni pueden salir de sus casas, especialmente las personas en las ciudades. Esta es una situación increíble. Nadie aquí nunca había experimentado ese tipo de situación y nos lleva a pensar seriamente hacia el futuro. Muchos están preguntando cuándo podemos regresar a nuestras vidas normales. Y es difícil contestar la pregunta, pero yo digo, y quizás es el tema de esa presentación, es la pregunta equivocada. ¿Por qué digo eso? Bueno, yo creo que nunca debemos regresar a las vidas normales. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra vida normal anterior a la pandemia no era sostenible. De hecho, la pregunta correcta en este momento es, ¿cómo podemos llegar a tener una sociedad realmente sostenible? ¿Por qué digo que nuestras vidas normales no eran sostenibles? Porque cuando analizamos, vamos a ver que hay una serie de problemas, crisis. Quizás las sociedades no estaban respondiendo como deberían, pero hay crisis muy serios. Por ejemplo, ciudades que están quedando sin agua, represas vacías. En la agricultura, un constante aumento en el uso de agroquímicos y un aumento en los costos para poder llevar una agricultura productiva. No sostenible, no podemos seguir así. La resistencia de plagas han aumentado, entonces es necesario constantemente aplicar más agroquímicos o desarrollar nuevos agroquímicos porque las especies de plaga están formando resistencias a los agroquímicos. Y también estamos viendo más y más cosechas dañadas por sequías o por inundaciones, problemas de cambio climático. Hemos escuchado reportes asustantes de que las especies están aumentando sus niveles de amenaza de extinción, que hay problemas en el tráfico ilegal de especies. Por ejemplo, la protección de los recursos naturales, en lugar de teniendo efecto, está como teniendo efectos opuestos. Hay aumento en los tráficos ilegales de productos como marfil. Hemos visto los servicios de salud saturados, no con la capacidad de atender a un disparo de número de pacientes como ha pasado con la pandemia. Varios servicios de salud en colapso. Y en las costas, no todos vivimos en costas, pero para las personas que viven en las costas de los océanos, hemos visto las costas desapareciendo a una tasa demasiado alta. Y las predicciones por el aumento del nivel del mar es que dentro de unos 20 años, más de 150 millones de personas están en riesgo de perder sus casas por vivir en la orilla del mar. Esa es una crisis terrible y esa es la vida normal. Otro dato interesante, el último en la pantalla. Según la Organización Mundial de Salud, 7 millones de personas murió en 2018 por contaminación del aire, por respirar aire contaminado. Esta es la vida normal.
¿Es sostenible? Pareciera que no. De hecho, ya los científicos nos han advertido que la biodiversidad está entrando a la sexta extinción masiva, con 1 millón de especies en peligro de extinción dentro de este siglo. Este debería ser alarmante porque cada especie es un recurso natural de mucho potencial valor. Es de las especies naturales donde hemos conseguido muchas de nuestras medicinas, todos nuestros alimentos, elementos genéticos que han ayudado a mejorar la agricultura. No debería ser aceptable que se pierda ni una especie de la biodiversidad. Sin embargo, 1 millón de especies están en peligro de extinción. La Organización de Naciones Unidas nos han advertido que solo tenemos una década hasta el colapso de los ecosistemas por el calentamiento global. Ese no es sostenible, no es aceptable. También hemos visto brechas económicas ampliándose, no reduciéndose. Un movimiento opuesto de lo que debería haber. Hemos visto nuestra población llegando a 8.000 millones de personas y en camino para 9.000 millones de personas dentro de unos 20 años. Hemos visto las deudas nacionales aumentando, deudas personales fuera de control, sistemas de justicia rotos en muchos países y corrupción por todos lados en muchos países. Todo esto es lo que teníamos antes de la pandemia. Pues no debemos estar preguntando cómo regresar a esto. Deberíamos estar preguntando qué podemos hacer para superar esto. Ahora, la pandemia ha venido y de repente todo ha cambiado. Y quizás se ha abierto más el espacio para poder pensar y discutir qué hacer en el futuro. La pandemia está amenazando a millones de personas. Hemos visto en las noticias hoy mismo 230,000 personas muertas en 4 meses en todo el mundo, ¿verdad? Estoy hablando en todo el mundo por la coronavirus 19. Y esta pandemia no ha terminado, está apenas empezando. Quizás si tenemos suerte solo estamos a 50% o hemos llegado a 50% de la pandemia, pero lo más probable es que estamos mucho más cerca del inicio de la pandemia. Mucha gente va a morir. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos implementado las cuarentenas, la distancia social y la cierre de economías? Podrían haber muerto 10 veces más personas. Quizás 10 millones de personas podrían haber muerto para una pandemia como esta. Y esa es la razón por qué los gobiernos pusieron las alarmas y detuvieron las economías del mundo. El mundo se detuvo. Pero es interesante ver que cuando los ambientalistas advirtieron de que podían haber problemas para millones de personas con el cambio climático o con la pérdida de biodiversidad, no tuvo ese mismo efecto. Lo veo como una oportunidad ahorita. El hecho de que el mundo se ha detenido nos abre el espacio para discutir qué hacer ahora. Ahora, si comparamos la pandemia con la amenaza de cambio climático, ¿qué tan importante es el cambio climático? Yo estoy diciendo que el cambio climático también hubiera causado ese tipo de tensión de las economías. Si vemos lo que pasó hace 60 años al inicio de la Revolución Verde, había una hambruna en China. Ese fue literalmente lo que disparó el desarrollo tecnológico que era la Revolución Verde, el trabajo de Norman Borlaug. La última gran hambruna del mundo en China mató más de 15 millones de personas. Algunas fuentes dicen que fue 43 millones de personas en un periodo de unos 3 años. Eso es lo que podía pasar con el cambio climático, con la amenaza del cambio climático. Podíamos llegar a hambrunas enormes, quizás mucho más grandes que lo que pasó en China hace 60 años. Por eso digo que la amenaza del cambio climático es igual o peor, mucho peor quizás, de la pandemia que estamos viviendo ahorita. De hecho, con el cambio climático, el pronóstico es de que más de 150 millones de personas
que viven en la orilla de los océanos van a perder sus casas por aumento de nivel del mar. Todos esos crisis, sea cambio climático, biodiversidad o la pandemia, están amenazando los recursos naturales. ¿Cómo es que la pandemia amenaza los recursos naturales? Aquí hay algunos ejemplos. Los incendios forestales ahorita están por todos lados. Pasa todos los años, pero este año hay un sentimiento de que está peor y probablemente es por la distracción del personal que normalmente están trabajando en controlar los incendios, están distraídos por la pandemia, ¿verdad? Ahorita los recursos van para controlar la expansión del COVID-19 y están dejando descontrolados los incendios forestales. El mapa en la pantalla son todos los puntos rojos donde hay un incendio forestal. Ese fue hace una semana y ahorita está igual o peor. Las organizaciones ambientalistas que normalmente han velado, han luchado por proteger el medio ambiente, van a quedar sin fondos. Eso pasa siempre que hay una crisis económica. Van a quedar sin fondos y sin personal. Presupuestos de agencias de medio ambiente en algunos países han sido desviados para la pandemia, para apoyar los sistemas de salud y hasta defensa militar. Tenemos la situación donde el ecoturismo está congelado durante años, o por lo menos un año. Y el ecoturismo siempre ha sido una actividad económica que ha ayudado a defender los recursos naturales porque ayuda a la gente a ver el valor de los recursos naturales, la biodiversidad. Y podemos proyectar, y ya hay reportes de que hay cacería de subsistencia, más que todo en zonas rurales, que está incrementando. Lógicamente, la gente está a veces sin acceso a comida y están en zonas donde pueden salir a cazar. Muchos países esta cacería de subsistencia es ilegal, pero también es una amenaza a la biodiversidad. Sin embargo, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Las cuarentenas han tenido algunos aspectos positivos hacia los recursos naturales, como por ejemplo reducir la contaminación del aire. Ya escuchamos de que 7 millones de personas en el mundo mueren en un año de respirar aire contaminado. Probablemente este año esta cifra va a bajar muchísimo. Podemos decir que no solo estamos salvando la vida de las personas del coronavirus por mantener la distancia social, pero por quedar en nuestras casas, también estamos salvando la vida de muchas personas de respirar aire contaminado. Hay una fuerte reducción en uso de combustibles que tendrá un impacto positivo en los niveles de contaminación, niveles de gases de efecto invernadero. Obviamente la situación económica va a reducir el uso de agua porque va a haber menos producción industrial. También, ya mencioné calidad del aire en ciudades. Un beneficio interesante para agricultores pequeños. ¿Cuántos agricultores pequeños han encontrado un mercado nuevo entre personas de su propia localidad? Lo hemos visto aquí en Zamorano, de que podemos comprar de agricultores locales. Puede ser que todavía no se ve esta oportunidad a gran escala, pero es una oportunidad que los agricultores pequeños consiguen nuevos mercados y mercados directos con consumidores finales que aumentan mucho su economía, su ganancia. Y también permite que producen menos, pero venden más a un precio mayor o directamente quitando el intermediario. Y también otra cosa que es positivo, hemos descubierto que es posible hacer un cambio abrupto en nuestro estilo de vida. Somos capaces de cambiar. Y es realmente lo que necesitamos ahorita para lograr un futuro sostenible. Necesitamos una transformación completa en la manera de que las empresas funcionan y las políticas del país funcionan en todos los países. Toma en cuenta que al cerrar las economías en cualquier país hubiera parecido imposible hace un par de meses. Y ahora estamos todos viviendo esto y está funcionando. Solo para
descubrir que sí estamos capaces de hacer grandes cambios. Ahora, con que dicen ahorita que hay un gran ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero, que han bajado por 5.5%. Este salió en las noticias. No estoy seguro de las cifras, no lo he estudiado personalmente, pero estoy poniendo lo que están diciendo en las noticias. Tenemos doctor Enríquez aquí con nosotros que nos puede confirmar si ese número tiene sentido o no, porque es un experto en cambio climático. Interesantemente, han dicho de que para llegar a controlar el cambio climático a un nivel aceptable o potencialmente aceptable, necesitamos bajar las emisiones de gases invernaderos por 7.6% cada año durante la próxima década. Aún con este cierre económico, parece que no hemos llegado a esto, pero estamos posiblemente acercando. Interesante. Ahora, vamos a ver a la siguiente página otras ideas. Aquí algunas ideas que todos podemos considerar para poder lograr un futuro muy próximo que es más sostenible que lo que estamos viviendo. Y esas son lecciones que hemos aprendido ahorita durante la pandemia. 1. Aprovechamos lo que hemos experimentado en la pausa para seguir con ciertos niveles reducidos de consumir. Por ejemplo, bueno, ahora imagino que todos han bajado sus compras y esa es una cosa buena, ¿verdad? O sea, porque están generando menos basura, menos gases de efecto invernadero y es mejor para la economía de la familia. Pero también tratamos de aumentar o mantener nuestras compras de verduras y frutos de las granjas más locales. Muchos hemos logrado esto durante las últimas semanas y podemos seguir este patrón en el futuro. También, aunque este mensaje puede ser un poco chocante para algunos que están escuchando, pero deberíamos pensar en reducir nuestros consumos de carnes, lácteos, azúcar y comida procesada, porque hace unas décadas consumimos menos de estas cosas. Y es más sano, o sea, debemos buscar una consumición que lo más sano posible, no solamente para nuestros cuerpos, también para los recursos naturales y la biodiversidad, porque dependemos de los ecosistemas naturales para una producción en el futuro. Ese es desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo qué es bueno para el ecosistema y la producción a largo plazo. Ahora, las empresas, muchos de ellos tienen sus empleados trabajando desde la casa. Y quizás están pensando, ¿cuándo podemos traerlos otra vez a la oficina? Pero mejor digo, deberíamos aprovechar que muchos de nosotros hemos aprendido cómo ser productivos en la casa. Y reconocer de que podemos ahorrar para las empresas costos de energía, hasta costos de renta, de espacio, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el tiempo de los empleados en sus viajes desde la casa hacia la oficina. En este foto es un título de un periódico de Honduras que dice unos 20 días al año pasan capitalinos en el tráfico vial. En muchos países hay problemas de tráfico y los empleados están pasando más de 200 horas atrapados en tráfico. Este es más horas que trabajamos en un mes. Imagínate cuánto más las personas podrían producir para sus empleadores si están dedicando este tiempo al trabajo o si están dedicándolo a la familia, también será mejor para su propia mentalidad. Hay otras oportunidades que hemos visto saliendo de la pandemia. Oportunidades, por ejemplo, de agricultura urbana, personas que tienen proyectos de hidroponía en las ciudades podían estar con un gran mercado ahorita, mucha demanda. Las fincas pequeñas también han descubierto que pueden vender sus productos localmente a un consumidor directo. Entonces, en lugar de soñar de que tenemos que regresar a nuestras vidas normales, estoy invitando a todos a soñar en una nueva normalidad. Cuando regresamos, ¿cómo podemos cambiar la vida para que logramos vivir en sintonía con
nuestros ecosistemas de manera sostenible. Y para esto he estado pensando también y he pensado en 8 ideas que yo considero ideas un poco afuera de la caja. Algunas ideas que vemos aquí quizás han existido mucho tiempo, pero en otros contextos. Y muchas veces una idea innovadora es exactamente esto, una idea que ya existe aplicado en un contexto que ahora podemos aplicar a otro contexto y lograr otro logro. So, número 1, empresas. Y espero que algunas empresas o gerentes de empresas participando en esta charla. Deberíamos pensar en un modelo donde en lugar de dar premios a maximizar las ventas o la producción, deberíamos dar premios a maximizar la sostenibilidad de la empresa. Y esto quiere decir que cuando llegan a sus metas, ahí debería parar, no dar más incentivos de ir más allá de la meta. Entonces, por ejemplo, si está pagando comisiones a un vendedor, el vendedor tiene una meta de vender, digamos, $100,000 o lempiras o lo que sea. Debería pagar su máximo comisión cuando llega a esta meta. Pero si pasa la meta, ya no debería haber comisiones, porque está ocupando recursos naturales este año que deberían dejar para el futuro. Y de todos modos, va a vivir bien con llegar a la meta. Hay que pensar en esto, abrir la mente un poquito de no siempre querer maximizar las ventas en un año o las ganancias. Y hay que eliminar cualquier incentivo perverso que va a dañar a los recursos naturales. Ahora, número 2, este tiene que ver más con políticas gubernamentales. Ya no más subsidios perversos que dañan al medio ambiente. Y refiero incluso a algunos subsidios agrícolas, por ejemplo, subsidios para extender la frontera agrícola a una zona de bosque. Mala idea, deberíamos dejar el bosque, dejar la biodiversidad. Ya hemos perdido muchísimo bosque, demasiado bosque en las últimas décadas. Deberíamos dejar toda la biodiversidad y eliminar los subsidios perversos. Número 3, tierras agrícolas en descanso deberían convertirse en reservas de biodiversidad. Deberíamos recuperar la biodiversidad perdida y aprovechar otras tecnologías para maximizar la producción en las tierras siendo utilizadas. Número 4, mucha producción agrícola podría migrarse hacia las ciudades. Más enfoque en invertir en jardines caseros y urbanos o producción urbana. Puede ser producción masiva de hidroponía o otro tipo de producción industrial en zonas urbanas, porque muchos de los agricultores han migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas. Si en las zonas urbanas hay personas perdiendo trabajos, empleos y desempleados, podrían dedicarse a este tipo de actividad agrícola en las zonas urbanas. Número 5. Deberíamos, otra vez, políticas de Estado, de gobierno, deberíamos dar premios a personas desempleados y alumnos por estudiar en casa. Si las personas pueden participar en clases en línea, no gastar recursos en construir escuelas, por ejemplo, pero invertir los recursos en conectividad del Internet, después dar premios a los papás por apoyar el homeschooling. Es una idea quizás un poco chocante para algunos, pero una manera de aprovechar que hay personas desempleadas. Número 6, con la equitatividad económica. La brecha económica que está aumentando, ese es un gran problema, no es sostenible. Mi propuesta es que en lugar de imponer impuestos sobre personas con fortunas grandes, poner políticas que requiere que las personas con haciendo grandes fortunas puedan escoger sus destinos filantrópicos de su interés, pero que son de valor para la sociedad. O sea, no crear impuestos grandes para personas con fortunas grandes, pero requerir que ellos devuelvan su riqueza a la sociedad. Número 7, eliminar ejércitos siguiendo el modelo de Costa Rica.
Invertir en educación, salud, tecnología, por ejemplo, internet en todas las casas, energía limpia. Y número 8, fomentando o siguiendo el modelo de Japón, fomentar la planificación a largo plazo. Esto es para empresas, pero también es para gobiernos. Esto podía incluir extender la plaza de los gobiernos en lugar de 4 o 5 años a 8 o 10 años o aún más. Puede ser chocante a nivel político, hay que buscar la manera de reducir la corrupción, pero sí es necesario tener una planificación a largo plazo. Más que soñar, ya casi estoy terminando, más que soñar, es muy importante encontrar una manera de influir en el futuro, participar en hacer el cambio. Ahí no tengo las soluciones, solo te puedo decir, buscar los movimientos verdes en su país. Verdes es lo que lo llaman porque son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, acabo de escuchar de un movimiento nuevo en El Salvador que se llama la Década Verde, organizada por la organización ambientalista Salva Natura. En los Estados Unidos hay un movimiento político que se llama Green New Deal. Debería haber un movimiento similar en cada país. Contacta a los ONGs en su país que tienen protagonismo, comenta en sus redes sociales, escribe opiniones. Más que todo, empezar a tener esa conversación con sus amigos, sus familiares, especialmente si tienen contactos con el poder político, pero sí hay que hacer algo para rediseñar el futuro. Quiero agradecer a todos su atención. Ahora vamos a llegar a escuchar a los panelistas, sus respuestas a sus propuestas, y también vamos a responder a las preguntas de personas que están observando. Ahorita vamos a ir a una pausa de 3 minutos y muchas gracias nuevamente por su atención. En unos minutos regresamos.
Del pequeño refrigerio o break. Y ahora tenemos en la pantalla nuestros 5 panelistas. Gracias a todos por acompañarme este tarde. Vamos a empezar de escuchar los comentarios de la más joven, que es Yvonne Comar. Mi hija está por graduarse del Colegio de Zamorano, tiene 17 años. Yvonne, bienvenida y gracias. Y la pregunta, voy a ayudarle con una pregunta también, pero si tiene algún otro comentario, bienvenida. La pregunta, Yvonne, es si entre los colegas o amigos del colegio, si están hablando de qué va a pasar después de la pandemia. Entonces, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Yvonne Comar, tengo 17 años. Y pues con mis amigos y con los demás adolescentes de mi generación, hay bastantes opiniones muy mixtas. Algunas personas sienten que quieren regresar a su vida social. Es algo muy importante para la vida de un adolescente. Pero hay muchas personas de mi generación que están muy preocupadas sobre el medio ambiente, incluyéndome a mí. Y creemos que una idea como la de mi papá, Oliver Comar, es muy importante para el progreso de nuestro mundo y para el progreso de nuestras generaciones próximas. Así que definitivamente un cambio radical así de grande es una buena idea, en mi opinión, ya que es nuestra única oportunidad hasta ahorita para hacer un cambio así. Y sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Yvonne. Ahora vamos a escuchar a Carlos López. Carlos es un alumno de pregrado del Departamento de Ambiente y Desarrollo, su tercer año de Zamorano, y viene de Chalatenango, El Salvador, si no me equivoco. Bienvenido, Carlos. Y también quisiera hacerte una pregunta similar sobre si los alumnos de Zamorano están discutiendo el futuro o qué va a pasar después de la pandemia, pero también cualquier otra respuesta que tienes a alguna de las propuestas, están bienvenidos. Buenas tardes a todos y buenas noches a los que nos escuchan desde Sudamérica. Como usted lo dice, recibir clases de manera virtual ha sido una experiencia novedosa y pues muy gratificante. Pues yo he sentido que he aprendido mucho, a pesar de que no hemos estado en las aulas, y pues agregar de las cosas que hemos aprendido y tomando el tema que estamos tocando, es que considero muy estratégico que los gobiernos realizaran planificación del uso de suelos en cada país, ya que al hacer una correcta planificación de
uso de suelos, por ejemplo, realizarían cultivos en zonas donde se deben realizar, y con esto, pues, la fertilización sería más eficiente y se reducirían los gases de efecto invernadero. Esa es de mis observaciones. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Bueno. Ahora quiero presentarle a nuestro alumno de posgrado, José Holguín. José, por favor, enciende su micrófono. Y José nos estudia en San Juan desde Ecuador. Viene de Ecuador y está también en este momento en el campus de Zamorano. Pues, José, adelante. Buenas noches con todos, buenas tardes con los que están conectados. Espero que todas y todos estén sanos y salvos en sus hogares, en sus casas, y que sus familias se encuentren bien. Yo sé que son momentos complejos para todos, pero bueno, la temática que usted aborda el día de hoy, Doc, que es sumamente controversial, yo creo, en muchos puntos, porque genera muchas preguntas y muchas dudas en las cuales hay bastante incertidumbre. Podemos hacer modelajes, podemos tener a los expertos ahí afuera, pero la incertidumbre siempre está presente, y al final de los casos en verdad no sabemos qué va a suceder, ¿no? Tanto a corto, mediano o a largo plazo. Uno con respecto, claro, al tema de la pandemia del COVID, pero también con respecto al tema de cambio climático, o más bien dicho, a la emergencia climática por la cual estamos atravesando. Creo que enfocándome un poco a las cosas que usted hace mención en la presentación, hay muchas de esas iniciativas que ya deberíamos haber abordado hace mucho tiempo, y muchas que deberíamos potencializar ahorita, y obviamente rediseñar y estructurar estas hacia los contextos, hacia los diferentes contextos que podemos encontrar allá afuera, ¿no? Pero claro que es algo en el cual tenemos que juntarnos más que nada a través de mesas de diálogo y mesas de trabajo con diferentes actores de diferentes zonas para poder generar buenas discusiones que sean pertinentes a los retos que tenemos adelante. Ok, muchas gracias, José. La próxima intervención es del profesor Lenín Enríquez, que es nuestro profesor de cambio climático en Zamorano. Lenín, entiendo que había mucho planificado en el mundo este año para abordar temas de cambio climático, que ahorita está en como espera por el cierre de las economías, cancelación de congresos, conferencias, etc. Quizás nos puede comentar cómo es que el movimiento de cambio climático está respondiendo a la pandemia. Pero también cualquier otra observación que tienes quizás sobre las cifras de gases de efecto invernadero serán muy interesantes. Y su micrófono, sí. Sí. Gracias, Oliver. Y buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. Sabes, es interesante ver cómo esta dinámica ha cambiado todo lo que nosotros pensábamos que iba a funcionar de cierta manera. O sea, con todo esto y retomando lo que dijo José Miguel Holguín anteriormente, lo que mata al ser humano, o sea, lo que más le cuesta aceptar es justamente esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es algo que tenemos que aceptar a convivir de aquí en adelante. De hecho, esa incertidumbre se estaba apuntando con las cuestiones de cambio climático, cuando alguien dice, bueno, vamos a tener este escenario, pero quizás tenemos este otro escenario, o quizás tenemos un escenario muy bueno, quizás tenemos un escenario muy malo. No lo sabríamos a decir a ciencia cierta a dónde vamos, pero justamente la incertidumbre es una de las cosas que no nos hace tomar acción. De hecho, hay muchas cosas que no nos hacen tomar acción. Y tal como comentaba José Miguel anteriormente, hay muchas cosas que debimos haber hecho antes que ahora justamente nos estamos planteando, pensándolo, ¿y por qué no lo hicimos? ¿No? De hecho, sí, como tú dices, muchas cosas que estaban siendo planteadas para realizarse, ¿no?, durante este año, los siguientes años, se están modificando debido a que las economías están cambiando sus prioridades.
es cierto, hay cosas más inmediatas como la salud humana, ¿no? Que necesitamos justamente atender esta pandemia. Pero tampoco hay que olvidar justamente todo el contexto en donde estamos ubicados y justamente que esto es simplemente algo puntual y que de aquí entonces vamos a quedar con otro problema que siempre lo hemos tenido, que es la parte del calentamiento global y el cambio climático. Y yo quería apuntar una cosa muy específica, porque el cambio climático y toda esta pandemia del COVID-19 tienen mucho en común, ¿no? Las dos cosas nadie se las esperaba, lo mirábamos algo lejos. Eso nadie planteaba acciones inmediatas, estaban protocolos, así como hay cuestiones de cambio climático que se tienen que hacer, pero no pensábamos que lo íbamos a hacer en el momento. Y justamente, ¿qué es lo que nos ha llevado a reflexionar esta parte de la pandemia? A que la mejor solución de todo esto es justamente el confinamiento que estamos practicando la mayoría de las personas, pero la solidaridad es algo que necesita generarse en todo el ser humano. Y eso cambia el paradigma de todo el modelo que tenemos pensado de desarrollo o modelo económico que mueve el mundo. Ya no soy yo como individuo, sino que somos el colectivo que necesitamos pensar para adelante. Y sobre ese paradigma es que tenemos que movernos hacia adelante. Ya no podemos pensar como algo individual, sino como algo colectivo. Y así es como estamos solucionando el COVID-19 y así también vamos a solucionar el cambio climático con muchas otras alternativas, tal como las has puesto tú, algunas ideas y seguro muchas otras ideas más que puedan salir. No sé, dejo la palabra para el doctor Lance, de ese caso, para más. Excelente. Doctor Lance es el presidente de Zamorano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera escuchar 1 o 2 minutos de su opinión. Bien, primero agradecer al doctor Comar por liderar la temática, agradecer a los demás miembros de lo que es este panel, desde Ivonne para arriba hasta lo más viejo, su servidor. También agradecer a los colegas de comunicaciones que están apoyando sin estar ellos en la pantalla. Creo que el mensaje de Oliver Comar es un llamado a la reflexión y no podemos dejar pasar lo que está sucediendo sin aprovechar y reflexionar sobre nuestros estilos de vida. La verdad es que nuestras culturas y nuestros estilos de vida nos están llevando a una crisis mucho peor que lo que es hoy en día el COVID-19. Y esos son los factores que mencionó el doctor Comar al inicio de su presentación. En pocas palabras, y lo ha enfatizado también Lenín, estamos hablando de cambio climático. Entonces, son temas de cultura y a nadie le gusta tener que cambiar nuestro estilo de vida. Y hemos resistido a pesar de toda la información, la estadística, de la ciencia que nos está llegando, que han mencionado mis colegas, y sin embargo resistimos y hemos entrado en una cultura de consumo o consumismo. Lo interesante es cambio climático, CC, cultura de consumismo, CC. Y de alguna forma, cuando hablamos de reflexionar, tenemos que reflexionar sobre nuestros estilos de vida y tenemos que reflexionar en cómo lograr cambiar nuestros estilos de vida, nuestra cultura. Les quiero contar que en la historia, hace más de 2.500 años atrás, el ser humano se identificaba con la naturaleza. En aquellos tiempos se miraban como una sola cosa. A los 500 años antes de Cristo,
Surge primero la filosofía y luego la ciencia, y el producto de la ciencia es, de alguna forma, cambiar eso, y el ser humano empieza a ver la naturaleza como un objeto, algo que hay que aprovecharlo para el bien del ser humano. Y eso es algo que tenemos también que agregar a nuestras reflexiones para ver cómo cambiamos eso, porque pensándolo bien, los recursos naturales, el agua, si nosotros mismos somos más agua que cualquier otra cosa, el aire, el oxígeno, no podemos sobrevivir sin el oxígeno. Alimentos, suelos. Y si seguimos pensando bien, pero en profundidad sobre estos temas, vemos que en realidad la naturaleza no es un objeto allá diferente que nosotros. El ser humano es parte de, y la naturaleza somos todos una cosa. Y lo que más miedo, si nos va a dar miedo algo, es que cuando el doctor Komar habla de la extinción de tantas especies, la verdad es que estamos acercando, si seguimos viviendo nuestros estilos de vida actual, a formar parte de la lista de especies, me refiero al ser humano, de extinción. Ahora, he escuchado bastante el término incertidumbre. Incertidumbre causa miedo. Y voy a reflexionar rápidamente o citar las palabras del presidente Roosevelt en tiempos horribles en Estados Unidos. Primero la depresión económica, luego la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo que lo que más nos debe dar miedo es el mismo miedo. Tenemos que enfrentar el miedo y olvidar del miedo y concentrarnos en cosas positivas, proactivas. Así que les dejo con la siguiente reflexión. Porque ¿cómo vamos a hacer en un mundo de tanta incertidumbre y las personas están preocupadas por su bienestar y su salud? La Universidad de California Davis, en los años 1980, hicieron un estudio para tratar de entender la razón por la cual bandadas de pájaros, que los han visto a veces ya en el cielo, la bandada de aves, ¿por qué en algún momento se dan vuelta por un lado y después se dan vuelta por otro lado? ¿Y quién está liderando eso? ¿Y quién está causando eso? También les interesó en la investigación ver bancos de peces, donde está el mismo fenómeno. Bancos de peces donde todo el banco va por un lado y luego va por otro lado. ¿Y qué es lo que causa eso? Y llegaron a la conclusión en ambos, tanto en aves como en peces, era y es el 15% o de la bandada o del banco que causa el cambio de dirección en todo lo demás. Dejemos de pensar que todo el mundo va a tener que cambiar. Pensemos en formar parte del 15% para lograr el cambio que necesitamos en nuestro mundo. Muchas gracias. Excelentes mensajes, Dr. Lansdale, y también a todos los demás panelistas. Muchas gracias por esos comentarios y vamos a aprovechar, escuchar y contestar por lo menos algunas de las preguntas que han llegado a través de YouTube. Dice, buenas tardes. La degradación de los ecosistemas es el principal impulsor de nuevas enfermedades zoonóticas. ¿Cuáles son algunas acciones que se deben implementar para frenar dicho problema ambiental? Quisiera saber si alguno de ustedes en el panel ya tiene una respuesta y si no, yo lo puedo tratar de responder. Ok, no veo que yo lo voy a contestar entonces. Gonzalo, para evitar
enfermedades zoonóticas y, como usted mencionó, la degradación de los ecosistemas puede tener algo que ver. Hay que respetar las áreas protegidas y tener la expansión de la frontera agrícola. O sea, podemos enfocar la producción agrícola en las zonas que ya están degradadas, ya están siendo utilizadas para agricultura. Pienso que la mayoría de agricultura no es logrando niveles de producción posibles. Entonces, creo que más bien en lugar de enfocar en expandir a nuevas áreas que tienen ecosistemas naturales, deberemos enfocar en mejorar la calidad de producción en áreas que ya están utilizadas para agricultura. Bien. ¿Algún otro comentario relacionado con esta pregunta? Sí. Adelante, José. Es una pregunta interesante, la verdad, porque creo que estamos partiendo desde la idea y obviamente desde el modelo agrícola industrial, donde la expansión agrícola ha sido obviamente hacia encontrar nuevas zonas para poder seguir cultivando, ya sea agricultura, ganadería, etcétera. Y yo creo que hay que darle la vuelta a esa idea. La idea de ver que hay otras posibilidades para generar agroecosistemas o producciones agrícolas ganaderas donde en vez de estar degradando los ecosistemas, estamos generando agroecosistemas productivos y agroecosistemas que pueden tener en cierta manera esa productividad, esa diversidad y esa resiliencia de ciertos ecosistemas naturales. Hay ejemplos allá afuera súper interesantes. Tenemos todo el trabajo que está haciendo Ernst Götsch, Fernando Rebelo, con todo el tema de agricultura sintrópica, donde al mismo tiempo que estamos produciendo especies anuales, especies perennes, estamos generando bosques a largo plazo. Entonces estamos incluyendo dentro de la producción agrícola todo el tema, digamos, de la sucesión ecológica y todo el tema de cómo maximizar fotosíntesis, etcétera, etcétera. Y yo creo que si es que, claro, repensamos y rediseñamos el concepto de nuestros sistemas agrícolas, podemos también darle una vuelta a la degradación de los ecosistemas y empezar a generar agroecosistemas, ¿no? No deberían ser tampoco zonas de exclusión permanente del ser humano, sino más bien crear zonas de inclusión permanente del ser humano. Y ahí me estoy robando las palabras de Ernst Götsch. No sé si por ahí responde un poco o da una idea de lo hacia dónde podríamos ir, ¿no? Muy bien. Excelente, José, y muchas gracias por esa respuesta. Vamos a ir a la última pregunta por la hora. Y es una pregunta sobre biodiversidad de Ana Amaya. Dice, considera que luego de la cuarentena, si la fauna silvestre continúa tomando los lugares que anteriormente eran ocupados por poblaciones humanas, ellas podrían tener problemas de adaptabilidad e incremento en mortalidad de especies vulnerables. Yo soy ecólogo, creo que puedo contestar la pregunta. Yo diría, Ana, no se preocupa por esto, porque los individuos que llegan a ocupar espacios cercanos a las ciudades o a los seres humanos son individuos con la capacidad de adaptación, son especies con la capacidad de adaptación. De hecho, los ecólogos han observado que ya existe mucha adaptación de las especies en zonas urbanas, por ejemplo, en quebradas o parques urbanos, donde la mayoría de personas quizás no están conscientes de la presencia de las especies, que salen en la noche o ellos saben cómo evitar que la gente da cuenta de que están ahí. Ahora lo que hemos visto es que hay poca gente en las calles y los individuos de los mamíferos y los pájaros que viven en esas zonas urbanas están viendo que pueden salir un poco más y desde la casa estamos viéndolos fuera de la ventana. Pues ellos probablemente han estado ahí todo el tiempo, pero escondido en las quebradas o en algunos lugares donde no era tan fácil para que fueran observados. Yo creo que ya hemos terminado la hora y quiero agradecer a todas las personas que han escuchado la presentación. Nuevamente invitar a ellos a la acción a través de hablar con sus conocidos, empezar de crear, pensar, tomar más café que ayuda a pensar en nuevas ideas y comunicarlas. Y
Nuevamente, gracias a los panelistas que me acompañan esta tarde. Muy buenas sus intervenciones. Y muchas gracias a las personas que nos han acompañado en YouTube y han mandado preguntas. Voy a tratar de revisar todas las preguntas y mandar a otras respuestas luego que terminamos la parte en vivo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos desde Zamorano, en Honduras. Aquí les esperamos en el futuro en nuestro hermoso campus. Gracias. Muy bien. Bueno.